Papá. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración, mi adoración. Ya luego, quiero explicarte, papá, lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Ya luego, quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Si nada me ha robado el corazón. Si nada me ha robado el corazón. Si nada cuando te veo el corazón me hace cucú. Si nada me ha robado el corazón. Si nada me ha robado el corazón. Si nada te llevo dentro, muy dentro del corazón. Si nada me ha robado el corazón. Si nada me ha robado. Tú me has robado el corazón. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ver, voy a quitar esto aquí, me lo estás pisando. Buenas noches, bienvenidos. Somos los artistas autistas, Y esta noche estamos aquí en Vilanova de la Barca para ofreceros un recital sobre el amor. El amor. El amor, el amor de los cojones. Porque a ver, ¿quién está enamorado aquí, ¿Alguien está enamorado? ¿Está? ¿Tú estás enamorado, bonita? Sí, mira lo que fue la otra, ¿Alguien enamorado o no? ¿Vosotros estáis enamorados? Lo sentimos mucho. Si es que el amor nos hace cometer auténticas locuras, ¿sí o no? Como hacer 1000 kilómetros solo para comer con alguien. ¿Por qué dices eso? Yo he hecho 1000 kilómetros por una buena comida. O por ejemplo, utilizar palabras como pichurri, o gordi. O eres mi cuchicuchi. 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 Te doy así, cuchicuchi. No me jodas, cuchicuchi. ¿A ti te dicen cuchicuchi? Así es un nombre horrible, cuchicuchi. Coño, si fuera un nombre bonito se lo pondrían a los niños. ¿Y aquí hay alguno que se llama cuchicuchi? ¿Tú te llamas cuchicuchi? No, no vamos a venir a apellido ni nada, ¿sabes? Un momento, ¿os imagináis ir a pedir un crédito llamándote cuchicuchi? Perdone, señor... Cuchicuchi. Sí, sí, señor. Señor Cuchicuchi, ¿ha traído usted la nómina? Sí, como verá, trabajo en un bufete de abogados, pichurri, gordi asociados. No, fíjate. No me jodas, hombre. Total, que las canciones que venimos a cantaros hoy aquí, pues no cantan solo el momento dulce del amor, también hablan de los celos, la ruptura, las crisis, que están muy de moda. Es que ya lo dicen, las historias de amor son como una montaña rusa de sentimientos. Sí, porque acabas vomitando, ¿sabes? Pero nosotros preferimos decir que son como un tobogán de sentimientos. Sí, porque al principio, amigos, está muy bien, Estás ahí, el rey del mundo. Pero luego ya va todo para abajo. Claro que sí. Siempre hay un momento en el que estás soltero y estás bien, ¿sí o no? ¿Sí o no, Vilanova? Sí. Pues ¿para qué os complicáis, Mirad, os voy a dar un consejo. Narcis, dale, la primera. Dale, Narcis. Si os enamoráis, os metéis en la cama hasta que se os pase.